Muy buenas, soy el doctor Marco Garnique, especialista en fertilidad y reproducción asistida. Veamos qué factores pueden alterar al ovario independientemente de la edad. Obviamente, incluso si la paciente es joven, estos factores pueden acelerar de cierto modo el envejecimiento ovárico, ¿no? Recordemos que el ovario tiene una determinada cantidad de folículos en relación a la edad de la mujer. Esta calidad de los óvulos está directamente relacionada con la edad. Conforme la mujer avance en la edad, esta calidad va a comenzar a disminuir. Pero existen patologías que van a afectar la cantidad de los folículos y en algunos casos también afectan la calidad de esos óvulos, la cantidad de los folículos y la cantidad de los óvulos, ¿no? Por ejemplo, algunos cosas sencillas de se puedan ustedes dar cuenta de esto son los tratamientos para el cáncer. Cuando la paciente recibe tratamientos para el cáncer, pues se eliminan muchas células cancerígenas y las gónadas que tienen gametos, estos gametos que son los óvulos, pues son muy sensibles a estos tratamientos. Entonces, estos tratamientos también generan daño en el ADN de estas células, de estos óvulos, y entonces terminan muriendo muchos óvulos. Tal es así que a veces hay pacientes que se han hecho, por ejemplo, quimioterapias a los 20 años por una leucemia, por un linfoma. A los 30 pierden la regla, porque esos tratamientos con quimioterápicos afectaron grandemente al ovario y entonces dañan al ovario, ya no hay folículos, la paciente no tiene folículos, ya no tiene óvulos y entonces ya no tienen cómo desarrollar un óvulo, cómo este óvulo ovocitar, generar un niño, y entonces las pacientes solamente están incluso con amenorrea, porque no tienen un folículo que haya generado hormonas para que el endometrio o el útero pues responda con un sangrado mensual o menstrual y mensual, ¿no? Y entonces este es un ejemplo claro de cómo cierta medicación puede alterar al ovario, envejecerlo y poner a una mujer de 30 años como si fuera una mujer de 50, en la cual ya no tiene óvulos y por lo tanto ya no tiene menstruaciones, ¿no? Los quimioterápicos, los tratamientos que se dan para cáncer, no solamente generan una reducción en la cantidad de los óvulos, sino también una reducción en la calidad de los óvulos. Estos óvulos a veces tienen obviamente menos posibilidad de generar embriones cromosómicamente normales. Entonces disminuye la calidad, disminuye la cantidad y también disminuye la calidad. Sabemos que consumimos también mucho microplástico. Los microplásticos y otros compuestos funcionan como disruptores endocrinos, es decir, que alteran obviamente toda la dinámica del ovario, y eso también genera una muerte celular acelerada de los folículos. Recordemos que las mujeres mes a mes están generando un folículo que crece, un óvulo que se va a ovular, pero para que eso ocurra, generalmente el ovario ha puesto en marcha la diferenciación de 1000 folículos para en algunos meses más adelante ovocitar uno de ellos, ¿no? Estos disruptores endocrinos, estos productos pueden acelerar eso, puede que la paciente comience a tener una acelerada muerte de estos folículos y entonces reducir el número de óvulos y de folículos en la paciente. También hay patologías como por ejemplo, digamos, el estrés crónico puede generar alteraciones a nivel, digamos, de muchos órganos en la mujer, ¿no? Entonces el estrés crónico puede generar un aumento de cortisol más allá de lo normal y podría esto generar alteraciones a nivel de la identificación por nuestra célula de defensa de lo que es propio y de lo que no es propio y atacar lo que es propio, cosa que no debería, ¿no? Se supone que el sistema de defensa ataca microorganismos digamos, o patógenos, pero no nos ataca a sí mismo. Sin embargo, cuando hay estrés crónico, muchas veces estas pacientes tienen problemas de tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo, en la cual nuestra célula de defensa ataca la tiroides y puede también atacar al ovario, generando una disminución en la cantidad de folículos, por ejemplo, ¿no? Otras patologías, por ejemplo, podría ser la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad en la cual lo que menstrua la paciente también hacia afuera, muchas de estas células van por las trompas y se implantan a nivel del ovario, dañando el ovario, generando microhemorragias a nivel del ovario, generando inflamación a nivel del ovario, del útero, generando cólicos intensos con la regla. Y si la paciente no se hace una laparoscopía, obviamente no se puede detectar
este problema que sería endometriosis, y de pronto la paciente debuta teniendo una tumoración ovárica, generando una disminución también en la calidad y en la cantidad de estos folículos, porque se está dañando tejido ovárico normal por los endometriomas, por la endometriosis, ¿no? Así hay muchas patologías que pueden afectar al ovario, ¿no? También las cirugías, obviamente cuando una paciente tiene tumoraciones ováricas, por ejemplo un teratoma ovárico, un cistoadenoma, una tumoración a nivel ovárica benigna, es importante saber si la mujer tiene, digamos, una edad en la cual se puede afectar mucho su reserva ovárica, ¿no? En algunos casos preferimos, antes de ser operada, hacer una estimulación ovárica, aspirar los óvulos, guardar los óvulos como tal, o generar embriones en su defecto si la mujer tiene una pareja estable, y después hacer la cirugía, porque muchas veces se opera primero, se daña producto de la cirugía cruenta muchas veces que es, y de pronto el ovario ha quedado una estructura en la cual no genera ya óvulo, ¿no? Porque la cirugía pues genera un daño a nivel del tejido ovárico y eso afecta tremendamente la reserva ovárica que tiene la paciente, ¿no? Entonces las cirugías son un problema grande que se puede generar si no se tiene en cuenta la reserva ovárica de la paciente, si no se tiene en cuenta que la mujer, si no ha tenido hijos y desea tenerlo, chequear, discutir un poco antes si conviene preservar óvulos primero o conviene operar ya en su defecto, ¿no? Eso es algo que tendrán que conversar con el médico que le evalúa. También las infecciones podrían afectar el ovario. De hecho, hay salpingitis, hay ooforitis, hay infecciones que pues generan una gran inflamación e incluso necrosis, abscesos, ¿no? Y esto daña también obviamente al ovario, ¿no? También las cirugías en las trompas, muchas veces se hacen salpingectomías porque la mujer tiene un poco de líquido en la trompa o tiene un embarazo ectópico, y esa cirugía a veces es muy cruenta, se lleva mucha trompa, pero entre el ovario y la trompa hay una membrana en la cual circulan venas, arterias, vasos linfáticos, y cuando se dañan o se obstruyen estos vasos, pues solamente el ovario se queda con un metabolismo completamente anormal, y es un ovario que generalmente responde menos, genera menos folículos, menos óvulos, o incluso las pacientes que tienen salpingectomía bilateral o bloqueo tubárico bilateral por problemas de fertilidad, que ya no desea tener hijos, o se han llevado las dos trompas, se han hecho una salpingectomía porque han tenido embarazos ectópicos, pues tienen que tener una menopausia un poco antes de lo que debería tener esa mujer, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta todos estos factores como he mencionado, para que obviamente su reserva de la paciente pues sea lo mejor en su vida reproductiva, ¿no? Más aún si desea obviamente tener hijitos, ¿no? Entonces chequear la medicación que se consume, cómo manejar el estrés, el exceso de peso, el hacer ejercicio, manejar patologías, si hay enfermedades, diagnosticarlas a tiempo, chequear las cirugías, si se va a hacer una cirugía pélvica en las trompas, en los ovarios, tener en cuenta obviamente si la paciente desea embarazar, si no tiene paridad satisfecha, si no criopreservarle los óvulos o generar embriones, sería una muy buena opción antes de estas intervenciones.